Jorge Buxadé, eurodiputado del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. Continuamos con esta segunda entrega de este blog Tu voz en Europa, la voz de quienes queremos reformar y mejorar la Unión Europea. Y esto no pretende ser, por supuesto, ni una clase de historia, ni de derecho político, ni de derecho de la Unión Europea, pero sobre todo para los más jóvenes yo creo que tenemos que hacer alguna aclaración, contar un poco cómo hemos llegado hasta aquí, porque el relato político oficial, lo que os están vendiendo en los colegios, yo tengo hijos en bachillerato y en la ESO y sé lo que se os cuentan de la Unión Europea y de Bruselas, pues en realidad pues quizá no responde a la realidad. Yo creo que podríamos empezando a contar el origen de las comunidades europeas, sobre ese consenso político que surge después de la Segunda Guerra Mundial y como una especie de gran pacto entre dos ideologías, la llamada democracia cristiana y la socialdemocracia. Se ha ido construyendo un consenso sobre ideas nada fértiles, sobre ideas débiles. Sobre esto ya se ha escrito muchísimo, pero desde el inmigracionismo, el ecologismo, el nihilismo, el transhumanismo, el pacifismo, son ideas absolutamente débiles sobre las que se han construido toda una serie de instituciones. La tesis oficialista, tan oficial como que era la tesis que tenía yo en mis temas de la oposición de abogados del Estado, dice que expresamente la exacerbación de la nación, la exaltación del individualismo estatal y de la soberanía fueron las causas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto, en realidad, cualquier persona inteligente sabe que esto no es así. Las dos grandes guerras y toda su capacidad de devastación que se produjo no solo en la Primera Guerra Mundial, sino también, por supuesto, en la Segunda, no se deben tanto a la propensión nacionalista, sino a la progresiva y continuada aparición de ideologías a lo largo del siglo XIX que enseñaban al hombre a ver al otro, al compatriota, aquel que forma parte de tu nación, como un enemigo, rompiendo la unidad espiritual de las naciones europeas y también la unidad de Europa, desde el liberalismo hasta el marxismo, el anarquismo, el fascismo. Todas estas teorías eran puras ideologías que no atendían a una visión global y espiritual de Europa. Y efectivamente nos llevó al desastre de la Segunda Guerra Mundial, que no solo es la agresión alemana sobre diversas naciones europeas, sino que también son los bombardeos de Dresde, Nagasaki, Hiroshima o, por supuesto, las matanzas soviéticas en Katyn contra los polacos. Tras la Segunda Guerra Mundial surge una nueva Europa. Una nueva Europa empobrecida económicamente, dividida en dos bloques, una Europa occidental y una Europa oriental, una bajo la hegemonía fundamental de los Estados Unidos, la otra bajo la hegemonía de la Unión Soviética. En realidad, la Segunda Guerra Mundial trae consigo la desaparición de la hegemonía europea y su sometimiento más o menos claro, más o menos directo, más o menos brutal a las dos grandes potencias hegemónicas que son los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora aparece China como un tercer sujeto. Pues bien, en esa Europa devastada económicamente, empobrecida económicamente, que queda bajo esas dos hegemonías, pues se inicia ese proceso que hemos llamado la construcción de las comunidades europeas. Muy rápido, tenemos varios momentos, yo voy a señalar algunos. Uno, pues ese 24 de junio del año 46, en el que el general Marshall propone la ayuda económica de los Estados Unidos a los estados europeos, y solo los estados del oeste lo aceptaron. En menos de un año, el 2 de marzo de 1947, es cuando el presidente Truman, nos sonará por las películas, hace un llamamiento a contener el comunismo que amenazaba en ese momento Grecia y Turquía, dando lugar a la doctrina Truman. Esa es una Europa que se va construyendo, repito, con el poder, digamos, o la influencia de terceros estados. No puede olvidarse que habían caído ya del lado soviético Yugoslavia y Albania en el año 1945,
Bulgaria y Rumanía en el 46, Polonia en el año 47, sin que ninguna de las potencias europeas occidentales, ni por supuesto los norteamericanos, hicieran nada. Podemos concluir que efectivamente Stalin ganó la batalla a Roosevelt y a Churchill en las conferencias de Teherán y de Yalta. Igualmente se las ganó a Truman luego en la famosa conferencia de Potsdam. En este contexto de sumisión europea a las dos verdaderas potencias vencedoras de la Unión Europea, pues tenemos varios movimientos. Por un lado se crean Naciones Unidas, que, como sabéis, desarrolla muy especialmente ese principio de la libre determinación de los pueblos, que permitía los procesos de descolonización de las potencias coloniales europeas para que Estados Unidos y la Unión Soviética pudieran influir en esos mismos países. Y por otra parte se inicia ese proceso de unión más o menos lenta y progresiva de las democracias occidentales. Aparece un nuevo orden, un nuevo orden, y que tiene varias etapas. El primero de ellos, tras el golpe comunista en Checoslovaquia, el 17 de marzo del 48, se firma un primer tratado político y militar entre las potencias del llamado Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, con Gran Bretaña y Francia, para crear la Unión Europea Occidental. Un año más tarde aparece la OTAN, ese Tratado del Atlántico Norte, una organización que tiene por objetivo la protección militar frente a las eventuales agresiones de la Unión Soviética y de los países soviéticos satélites. Esto va muy rápido. Ese mismo año, en el año 48, nace la Organización Europea de Cooperación Económica, la OECE, encargada de administrar los fondos que enviaban los Estados Unidos a través del Plan Marshall. Como toda esta organización carecía de base intelectual y base política, lo que hacen esos mismos países es crear el Consejo de Europa, que también nos sonará y que no tiene nada que ver con el Consejo de la Unión Europea, como iremos explicando. Este Consejo de Europa nace en el año 5 de mayo de 1949, una organización a la que España pasa a formar parte en el año 1977. Este Consejo de Europa inicial se amplía luego con los medios o con los países que formaban parte de la Organización Europea para la Cooperación Económica. Y pasan a conformar la OCDE, muy famosa por sus acuerdos y protocolos. Todo esto parece que es un lío, pero va a tener sentido cuando vayamos viendo luego posteriormente las siguientes fases de las comunidades europeas. Entre los logros del Consejo de Europa cabe citar, por supuesto, la llamada Convención de los Derechos Fundamentales de 4 de noviembre de 1950 y la llamada Carta Social Europea ya en el año 1961. Pero lo cierto es que ahora el Consejo de Europa es una organización que ha perdido toda la credibilidad. El Consejo de Europa es una organización de la que depende el famoso Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el que se inventó la doctrina Parot, que determinaba la liberación de los terroristas de ETA, o es el Consejo de Europa y ese Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que ha dictado también sentencias en favor de Otegi, y es un tribunal, como se ha demostrado a lo largo de estos últimos años, absolutamente colonizado por magistrados que eran o abogados o asesores de todo el entramado de la llamada Open Society Foundation, la organización de George Soros. Vemos como una organización que nació con muy buena intención, que tenía todo el sentido, que es el darle un carácter humano y enraizado en el humanismo cristiano a todo el proceso de vertebración europea, se ha ido colonizando por lo peor del globalismo woke procedente de las universidades americanas y de ese marxismo cultural a través del cual el comunismo está influyendo en nuestra cultura. Y para contaros la última anécdota, no sé si vosotros sabéis la historia de la bandera de la Unión Europea, o lo que se denomina la bandera de la Unión Europea. En realidad, como veis, es una bandera de fondo azul, tirando a oscuro, con esas 12 estrellas de color amarillo. Esto es el origen de esto, es un concurso público que dentro del Consejo de Europa se llamó para que numerosos artistas
pues inventasen el cual iba a ser la simbología de ese Consejo de Europa. Pues quien ganó esto era un autor cristiano, católico, que efectivamente reproduce en esa imagen la imagen de la Virgen milagrosa. Esa pasa a ser la bandera, el Consejo de Europa dice que es el ganador del concurso y posteriormente en el año 1983 esa bandera del Consejo de Europa pasa a convertirse en la bandera de las comunidades europeas. Cuenta la anécdota que cuando efectivamente se determina quién es el ganador del concurso, hay algunos que dicen que por qué se ponen 12 estrellas cuando en ese momento miembros de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, solo eran 6 miembros y por qué ponían 12. Pues al parecer Schuman, Adenauer, los autores, esos llamados padres fundadores de la Unión Europea, todos de inspiración absolutamente católica, pues intentan como medio engañarles y decir, bueno, esto es la tradición griega porque habla de los 12 trabajos de Hércules, o en su caso son las 12 tribus de Israel, son los 12 apóstoles. El origen es exacto, es la medalla de la Virgen milagrosa. Otras anécdotas, la primera vez que se coloca esa bandera en la Catedral de Estrasburgo, que es una de las sedes del Parlamento Europeo, es precisamente en el año 1956, justo después del 8 de diciembre, que es el Día de la Inmaculada Concepción. Tenemos muchísimas más anécdotas que las iremos contando, pero solo os dejo aquí en la cabeza que recordéis una fecha, el 25 de marzo de 1957, en Roma, que es el lugar donde se firma el Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas. Contenido financiado por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos del Parlamento Europeo.